Cordial saludo. eh, es un placer saludarles una vez más. Quien les habla William Sandoval. Eh, Antes de comenzar, quiero agradecer a todas las personas que han apoyado el material que he compartido dando su like. Agradezco a las personas que se han suscrito. eh, es gratificante. Espero pues que al igual que yo disfruten cada nuevo aprendizaje. Continuando con nuestro proyecto del Hotel Alura, y pues teniendo en cuenta que no nos íbamos a complicar de pronto en algunas cosas que ya he mostrado de pronto bases de datos con los requerimientos, digamos que más detallados, no más complicados, sino más detallados, que requieren un poco más de análisis. Tengo aquí en mi pantalla la creación de la base de datos que hicimos en el video anterior desde la consola de comandos de MySQL. Esa la hicimos desde la consola de comandos. Esperemos un momentico. Parece que no me dejó entrar. Me imagino que cometió un error en la contraseña. Esto tiene MySQL cuando se ingresa una contraseña errónea, nos cierra de inmediato. Vamos a probar una vez más. Veamos a ver otro pequeño problema que puede haber y es que no se ha iniciado el servicio. Vamos a ver cómo detener el servicio y en un rato les explico por qué. Aquí estoy iniciando mi servidor MySQL, la instalación propuesta dentro del curso de Alura. Todo este tipo de cosas nos sirven y es que, bueno, en este caso ya me muestra que está funcionando. Voy a minimizar. Voy a ir nuevamente a abrir mi consola MySQL y bueno, podemos ver muchas cosas interesantes. Eh, Creo que se fue otra vez presionando una tecla que no era. Dicen que el afán no queda sino el cansancio. Vamos a ver una vez más. Listo, perfecto. Estamos en nuestro servidor. Aquí están las bases de datos que hemos creado y vamos a mirar eh, hotel ejemplo. Listo, vamos a decirle que muestre las tablas y vemos que efectivamente tenemos cliente, tabla, factura, tabla, reserva, tabla y habitaciones. Lo veo esto en inglés. Una parte, ¿no? Porque factura no está en inglés, reserva tampoco. Y este era el diagrama pues que habíamos obtenido al, al trabajar, digamos que nuestra base de datos. El día de hoy les traigo un reto interesante y es por esa razón que de pronto me vi en la necesidad de ingresar aquí y de tener los servicios de este servidor.
En este caso voy a decirle detener, estoy deteniendo el servidor MySQL porque pues estaba realizando pruebas y necesitaba ver cómo funcionaban otros programas y poder demostrar otras cosas. Entonces, bueno, resulta que MySQL por defecto trabaja en el puerto 3306. En este caso nosotros tenemos Workbench, que es el administrador de base de datos para MySQL que tenemos funcionando dentro de la instalación que nos propusieron en el curso de Alura. Y tenemos como tal MySQL como un servidor interno. Entonces él va a funcionar, ese servicio lo va a proporcionar a través del puerto 3306. Aquí lo detuve. ¿Por qué lo detuve? Porque otros servidores que nos permiten a nosotros trabajar con base de datos MySQL que de pronto son comerciales, que nos permiten implementar ya nuestras aplicaciones en servidores y que pues, son muy empleados, además de todo, pues en la enseñanza, porque pues, nos lleva a un ambiente más real que, por ejemplo, H2, a pesar de que él vea uno las tablas de esta manera. Y es que H2 pues no deja de ser, digamos que poco robusto para aplicaciones de producción. MySQL, pues el ser gratuito y este tipo de aplicaciones como SAM, que integra un servidor web. En este caso Apache, tenemos MySQL, además permite utilizar este FileZilla que sirve para transferencia de archivos. Mercury, la verdad no lo he utilizado en este momento, no sé para qué es. Y tenemos también el servidor Tomcat. Dentro de los servidores con los que se trabaja mucho dentro de Java tenemos Tomcat y Glassfish. Mm, Me acuerdo cómo evolucione el tema con Spring Boot, pues muy seguramente tengamos que hacer este tipo de implementación con Tomcat. Entonces, cuando yo empleo, digamos que en este caso, SAM, debo ir al administrador de tareas, lo mismo aquí a los programas, perdón, buscar SAM y bueno, eso me arroja, digamos que me va a permitir visualizar esta ventanita y aquí lo que voy a hacer es dar inicio a los servicios. Primero al eh, servidor web y luego pues a nuestro servidor MySQL, pero aún no es el caso. Resulta que por alguna razón tuve inconvenientes con esta instalación de SAM, pese a que yo ya he trabajado varias cosas con este aplicativo, entre esas un aplicativo con el que capturo datos de un ESP32, que es un dispositivo electrónico similar a Arduino. Enviaba esos datos desde el ESP a un servidor. Gracias a esta implementación de SAM, lo pude implementar en un servidor web y hacer unas prácticas. Pero algo dentro de lo que estaba tratando de implementar para poder presentarles este video falló. Entonces me vi en la necesidad de hacer otra instalación y es con este servidor que al igual que SAM tiene una ventaja y es que es una aplicación que se puede implementar eh, en Linux, en Windows y en Mac. Pero tenemos esta otra que se llama WAM, y la pueden ubicar así y descargarla de su página oficial. Como pueden ver aquí, se utiliza, pues, tiene servidor Apache, además se puede implementar lo que es la construcción y todo
un sistema con lenguaje PHP. Algo que me gustó es que se puede implementar en nuestro servidor MySQL, pero además tiene MariaDB, que realmente es un MySQL, pero me permite trabajar con estos, con estos servidores. Entonces, en este caso, yo le voy a decir que voy a iniciar todos los servicios para que puedan ver de pronto lo que he logrado hacer. También voy a abrir aquí Eclipse. En este caso, lo que hice fue, teniendo en cuenta que nosotros, los que han seguido de pronto el paso a paso y ya implementaron la aplicación para trabajar con JavaFX. Entonces, en ese momento, digamos que no hemos implementado nada con Maven, no hemos implementado Hibernate y no tenemos nada de persistencia. Podemos crear la conectividad como se hizo en videos anteriores para la interfaz gráfica con JavaScript. No hay ningún lío. Pero teniendo en cuenta el conocimiento que hemos adquirido, pues la idea es que podamos implementar nuestra aplicación y hacer uso de las facilidades que nos presta Hibernate. Se me olvidó hacer una prueba hoy antes del video porque también estoy preparando la misma prueba con Eclipse Link. Ustedes saben que Hibernate como tal es eh, un desarrollo que tiene en cuenta el modelo JPA. JPA es un estándar y Eclipse Link es eh, otra aplicación que funciona bajo el mismo estándar para poder desarrollar aplicaciones persistentes con Java. Entonces, la propuesta del día de hoy es, en este caso, veamos aquí, vamos a ir acá a ver lo que teníamos nosotros. Eh, Este es el ejemplo que yo les tenía inicialmente cuando iniciamos el video anterior, donde empezamos con unas pequeñas instrucciones para crear las interfaces gráficas. Entonces, para que lo recuerden, esto es lo que teníamos y tenía el login. eh, ya digamos que una funcionalidad a estos botones. No hemos creado pues más interfaces, pero pues para poderlas crear y poder ir visualizando cómo trabajo con la base de datos, pues debemos conectarnos a la base de datos. Teniendo en cuenta lo aprendido, digamos que voy a cerrar esto. Entonces, ¿qué hice yo? Teníamos normal nuestro modelo vista controlador. Aquí tengo el modelo, la vista que pues es donde hemos creado las interfaces que hemos trabajado. Y tenemos el controlador, pues que realmente solo tengo el de login. En este momento solo se ha aplicado controlador para la interfaz gráfica. Este controlador, pues debemos ver la manera luego de aplicar nuestro modelo DAO. Entonces, ¿qué hay que hacer? Agregar nuestro Java Utils. Entonces aquí tenemos que se creó el paquete utils y se creó eh, como tal la clase JPA utils, como se hizo, digamos, durante la formación. Esto de interfaces de vista lo puedo cerrar y además eh, hay que crear esta carpeta metainf para poder alojar allí el archivo de persistencia. Algo que me dio
mucha briega fue ubicar este archivo porque pues nosotros creamos este proyecto de esta manera y resulta que, por ejemplo, vamos a ver el de tienda que fue el que se creó eh, desde Maven y podemos ver que el archivo metainf está en la carpeta o en el paquete, en este caso es una carpeta CRC main resource que no aparece acá. Entonces, pues indudablemente yo me puse a crearla, pero como quizá no se había creado dentro del mismo esquema Maven, no me funcionó. Me puse a hacer pues varias pruebas hasta que finalmente descubrí que pues aquí mi carpeta principal es source, CRC, y pues alojé allí creé la carpeta metainf y creé el archivo de persistencia. Con eso, digamos que logré crear, digamos, se me perdió. Con eso logré crear la base de datos del modelo, teniendo en cuenta cada uno de los elementos que nosotros implementamos en la base de datos anterior, eh, que ejecutamos desde la consola de MySQL. Y bueno, les traigo aquí este. Cuando vamos a ingresar a WAM o a SAM, nosotros, pues como esto ya tiene un servidor web, accedemos desde el navegador eh, digitando localhost. En este momento está cargando. Les va a aparecer aquí indudablemente que en este momento estoy con el servidor WAM Server. Y pues lo que voy a hacer es, aquí me da una interfaz, digamos, aquí hay algo curioso. Yo puedo acceder a este adminer 4.8.1 que por lo que estuve mirando me daría inicio a un servidor pero con MariaDB. Nosotros hemos estado trabajando con MySQL, entonces vamos a trabajar con MySQL. Recordarán que, eh, digamos, cuando, cuando nosotros creamos MySQL y descargamos nuestro servidor, fue necesario poner una contraseña. Cuando trabajamos con WAM o con SAM, existe el usuario root y la contraseña viene vacía por defecto. Entonces yo aquí le doy iniciar sesión y bueno, aquí tengo mi hotel prueba ejemplo, que ¿de dónde viene? Mi hotel prueba ejemplo viene de mi creación o de mi proyecto Java. Lo que hice en esta ocasión fue crear todo el modelo, es decir, crear las clases cliente, factura, habitación, reservación, teniendo en cuenta todas las anotaciones que aprendimos en la formación y cuando ejecuté, digamos, mi aplicación, ocurrió la magia, pues que esperamos que nos brinda como tal Hibernate y pues me creó la base de datos. eh, yo envié, en ese caso, creé un usuario y efectivamente fue creado aquí en la base de datos. Aquí tengo el ID, apellidos, email, género, nacionalidad, nombre, número de documento. Digamos que fue la manera en la que lo creé. Un número de teléfono y un tipo de documento, cédula. Aquí está el número de documento. De pronto eso es lo que noto que pues esto quedó creado de esta manera, pues porque Hibernate dentro de su
modelo de persistencia lo hizo así. Algo más que podemos ver y que me gusta mucho, aquí me muestra las cuatro tablas, es que en la parte superior derecha le damos más, le damos eh, en el menú que aparece clic en diseñador y efectivamente tenemos nuestro modelo para visualizarlo de una, digamos que gráficamente. Veamos acá, tenemos cliente, reservación, habitación. Miremos a ver cómo lo podemos organizar para que se vea mejor. Tengo factura, la factura está asociada a un ID cliente. Eso es algo que de pronto se debe, bueno, me guié por una base de datos que pues alguien más había hecho, que fue lo que les manifesté la vez anterior. Aquí tengo facturas, tengo reservaciones y esta factura tiene una relación con el ID de clientes, aunque como les decía, vamos a hacer el ejercicio el día de hoy. Yo no debería, digamos que en mi factura, incluir el ID de cliente porque el ID de cliente está relacionado aquí con el cliente ID. Entonces, desde mi reservación yo puedo traer los datos necesarios para crear mi factura. Entonces vemos que una reservación tiene un ID de habitación. Adicional a eso, la reservación pues tiene un ID de cliente y pues a partir de esto yo podría, como les indico, mm, quitar este ID cliente que tengo dentro de factura, porque ya está aquí en los datos de la reservación. Entonces, bueno, la idea es hacer eso, entonces nosotros vamos a crear eso, este vínculo entre cliente ID y el ID de cliente se va a romper, entonces esta tabla factura simplemente debe quedar ligada a las reservaciones. Veamos aquí que aquí tengo un hotel de B, creo que este hotel de B hice la prueba. Este hotel de B fue el ejemplo que les mostraba cuando creamos esta tabla de esta base de datos que acabamos de ver. Y esta es en la que digamos que aplicamos la herencia. Mm, Esta ya está organizada porque la he guardado y me la he almacenado de esa manera. Entonces en esta teníamos algo importante que era un usuario, teníamos un cliente y un empleado. Habíamos dicho que era importante que la reserva tuviera pues la identificación del cliente, pero también el ID de empleado que manejó esa reserva, que la reserva pues adicional al tiempo que va a estar pues debe tener un consumo y ese consumo pues va a estar digamos que ligado a los productos que ha consumido. Entonces aquí tenía una tabla de productos y pues realmente ese era, eh, digamos que hasta este momento la parte que quería compartirles. Bueno, yo tengo por aquí algo más que de pronto me gustaría mirar. Vamos a hacer algo aquí sencillo. Yo tengo la base de datos. Yo tengo la base de datos por aquí. Permítame un momentico, la busco. Listo, continuamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Me confundo aquí con el icono de Eclipse. Nosotros, pues bueno, ya les mostré. No sé los que hayan seguido, pues de pronto el ejemplo anterior. Creo que yo estaba trabajando
No sé si fue con este ejemplo que lo llamé Hotel Video. Vamos a ver si es cierto. Aquí le damos correr como aplicación Java. Aquí tenemos ingresar y este fue el desarrollo que estábamos haciendo en el video anterior. Como pueden ver, pues tengo mi carpeta Source RC, el paquete por default lo llevo Hotel Video. Ahí es donde tengo el main. Aquí tengo una clase controlador que fue la que creamos para el login. Las vistas, mm, aquí tengo como tal las vistas que creamos, que acabamos de ver. Y había creado un paquete. No sé si este es un paquete, pero sí creo que creamos un paquete para las imágenes que íbamos a utilizar en nuestro proyecto. Al momento de crear ese proyecto como una aplicación JavaFX, vimos que se creó por defecto con el JK17, que es el que yo pues, estoy empleando en este momento, y con el SDK de JavaFX, que es el 2001. Aquí tenemos el 2001, aunque pues ya está, ya liberaron la versión 20.0.2. Entonces, listo. Vamos a hacer algo eh, interesante. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar cada uno de estos elementos para empezar con calma. Voy a dejar estos tres porque esos tres son importantes, que corresponden al POM de prueba ejemplo que acabamos de ver. Vamos a analizar cómo vamos a trabajar. Se me perdió, ¿qué pasó? Prueba ejemplo, prueba ejemplo, ya está cerrado, listo. Vamos a cerrar el SDK. Entonces teníamos, digamos, ese proyecto de esa manera. Nosotros vamos a implementar nuestro proyecto y vamos a, como lo empezamos así, vamos a convertirlo en un proyecto Maven. Entonces, pues es sencillo, simplemente pues yo aquí sobre mi proyecto le doy clic derecho. Aquí en la ventana que aparece hay una flechita aquí arriba, la que me permite desplazarme más arriba o más abajo. Aquí hacia arriba no hay nada más, está desactivada. Entonces yo puedo seleccionar la parte inferior, ir hacia abajo y aquí en la opción configurar, aquí me aparece una opción que dice convertir a proyecto Maven. Entonces, mm, vamos a hacer esto. ¿Qué es lo primero que va a cambiar en nuestro proyecto? Que ya sabemos que Maven, eh, digamos que nos permite crear un proyecto y facilita la vida del programador, pues teniendo en cuenta algunos parámetros, ¿no? No es que lo haga de por sí solo, pero a través de un archivo XML podemos cargar en nuestro proyecto las librerías y elementos necesarios que consideremos para nuestra aplicación. En este caso, vamos a decirle convertir a proyecto Maven. Aquí me está tomando esto por defecto, pues teniendo en cuenta lo que ya había creado y yo simplemente lo voy a decir finalizar. Entonces, bueno, ya vemos que aquí me indica que está configurado con JDK17, es la versión 3.81 de Maven, pero nosotros vamos a modificar algo. Yo soy terco, pues
algo que deben tener en cuenta, que le da a uno líos, sí, es que en cuanto a las aplicaciones, a uno le dicen tiene que trabajar con esto, tiene que trabajar con esto, tiene que, no, y es que no, siempre hay la manera de actualizarnos, de mejorar nuestros programas, nuestras aplicaciones. Indudablemente, si una determinada aplicación cambia de versión por una mejor, pues yo creo que pues lo hacen con el objetivo de mejorar y de que nos facilite la vida, además de eso, pues de pronto implementar mejoras. Entonces, vamos a ver que esto se puede cambiar. eh, Adicionalmente, pues aquí lo único que hizo fue crear el proyecto de manera básica. Entonces, eh, algo que también debemos tener en cuenta es que durante la formación nos explicaron cómo configurar para trabajar con H2, pero incluso pues se tenía en cuenta eso, que tenía que ser con ciertas características porque muy posible iba a fallar. Yo afortunadamente no he tenido problemas, he trabajado con el JDK 17 y pues todo ha funcionado bien. He tratado de utilizar las últimas versiones en todo lo que pues he podido. Entonces, en este caso, yo tengo Hotel Video y este es mi archivo POM. Vamos a mirar qué cambió el archivo POM, lo que yo hice, pues realmente no es mucho. Si analizamos un poco, yo lo dejé igual, lo único fue que hice cambiar a la versión 3.11.0. Eso lo voy a hacer de una vez. Mm, Listo. Y veamos pues nuestro, nuestro, nuestro proyecto ya está creado. ¿Qué tenemos que agregar? Las dependencias. ¿Qué dependencias debemos agregar? Pues nosotros vamos a trabajar con JPA y en este caso vamos a trabajar con el framework de Hibernate. Entonces, pues tiene un grupo ID, un artifact ID y una versión. En este caso, pues yo estoy trabajando con la versión 5.6.15, no recuerdo con cuál proponían que trabajáramos H2. Y adicional a eso, pues tengo que agregar el conector. En este caso, el conector de MySQL y pues tengamos en cuenta que pues el grupo ID es MySQL, el artefacto ID es el conector Java y en este caso la versión 8.033. No recuerdo lo que les digo, qué versión estábamos trabajando con, con H2. Entonces, pues voy a simplemente seleccionar las dependencias, control C, y luego vemos que estamos aquí luego del cierre de build, que es como la construcción de nuestro proyecto, la forma en que está configurado la construcción de nuestro proyecto. Y antes de cerrar como tal, eh, project. Pues voy a ir aquí a Hotel Video, aquí está build, aquí debo separar, aquí pues voy a ubicar un poco, voy a darle control V y ya tendría digamos que el archivo POM de nuestro proyecto Hotel Video. Esto lo hice pues para, eh, de esta manera, esto lo hice fue para que me formateara, me quedara pues digamos que ese formato en el archivo XML, pues quedara más organizado el código como tal. Listo, entonces ya tenemos como tal nuestro archivo POM. Voy a cerrar el archivo POM, voy a decirle salvar para que lo guarde. Voy a cerrar el archivo POM de mi prueba de ejemplo. Listo. Inmediatamente nosotros implementemos como tal la persistencia.
se nos dijo, bueno, que teníamos que crear, en ese caso, una carpeta que es la carpeta MetaInf. Permítame un momentico, me perdí. Prueba ejemplo. Cerramos aquí. Prueba ejemplo para que me deje abierto. Nosotros tenemos que trabajar es con Hotel Video. Hotel Video. Entonces, vamos a crear este archivo de persistencia. Vamos a irnos a CRC. Yo le doy clic para que pues quede seleccionada esa carpeta. CRC, clic derecho. Vamos a New y en este caso le vamos a decir Nuevo Folder. Aquí pues simplemente activamos mayúscula, le vamos a decir meta-inf y vamos a finalizar. Esta carpeta quedó creada acá. La veo rara, pero creo que sí. Venga a ver. Está el paquete principal, Hotel Video, y está aquí como a la altura de imágenes. No la veo bien. Permítame un momentico, yo aquí le puedo seleccionar y decirle delete, le voy a decir que ok. Voy a seleccionar CRC, voy a dar clic derecho, voy a decirle new, voy a decir new folder, porque es un nuevo folder, y voy a decirle nuevamente meta-inf. Bueno, la está creando en el mismo lado. Y puede que sí, porque es que estos ya son los paquetes externos. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahora, en meta-inf, en esta carpeta debemos crear un nuevo archivo, un new file, y en este caso decimos que este archivo se llama persistence.xml y le decimos finalizar. ¿Qué va a contener este archivo? Pues este archivo, si recuerdan todas las prácticas que se hicieron con JDBC, va a tener la información de conexión, usuario, contraseña, eh, el nombre de la base de datos, etcétera. Entonces, nosotros, pues este archivo eh, fue el que me dio algo de briega también. ¿Por qué? Porque nosotros trabajábamos con H2. Aquí, pues realmente ven que en esta pantalla está todo el código que se requiere. Entonces, esta primera parte la trabajé exactamente igual que lo que se hizo durante los videos del curso, durante el contenido. Lo único es que aquí yo sé que ya vamos con una versión 2.2, no recuerdo con qué versión se trabajó allá. Aquí se crea la unidad de persistencia y ¿a qué vamos con esto? Que digamos que estas líneas de código, esta unidad de persistencia empieza acá, termina acá. Entonces yo puedo crear varias dentro de un mismo proyecto, pero nosotros en este caso pues estamos trabajando solo una. Eh, para este caso, que era Hotel Prueba de Ejemplo, así se llama el proyecto en Java, el que tenía en Java, pues yo voy a crear una base de datos que se va a llamar Hotel Prueba Proyecto. Esa fue la que les mostré y ya vimos que aquí en este tipo de, el tipo de transacción existe resource local cuando yo lo hago como lo hacemos en nuestras prácticas, que pues tengo, digamos que una aplicación en el mismo equipo. Entonces utilizo el resource local. Si lo creo en un servidor remoto, entonces muy seguramente tendría que configurarlo como JTA. Luego de eso, pues tenemos las propiedades eh, y pues en este caso trabajamos con Java Persistence.
Aquí le estoy diciendo que pues vamos a utilizar un driver JDBC y eh, aquí pues el valor. Estos valores pues como les indico se trabajaban mucho en la parte inicial en JDBC. Aquí pues ya se olvidaron un poco de esto porque uno crea este archivo y pues realmente no lo vuelve a mirar mucho. La siguiente propiedad es la URL, pues esa URL corresponde a la ubicación de esa base de datos. Y pues cuando él llega allá, bueno, aquí nos pide el dialecto, digamos que tiene que ver con, para mí es con el formato de lenguaje de lenguaje SQL que está utilizando. Recuerden que tenemos como tal el lenguaje es SQL, pero ese SQL lo utilizamos en el servidor SQL Server de Oracle, pero también tenemos servidor MySQL que utiliza el lenguaje SQL. Entonces, en este caso está ORG, Hibernate, Dialect. Esto creo que estaba igual que cuando trabajamos con H2. Y lo que cambió es que allá con H2 este user no era root sino SA. Al igual creo que este SA no tenía contraseña. Aquí vamos a trabajar, aquí hay dos cosas. Si voy a trabajar con el servidor MySQL que instalamos, pues debo colocar la contraseña que configuré. Lo voy a dejar sin contraseña porque vamos a montar y vamos a permitir que nuestra aplicación trabaje con WAM y cree esta base de datos en WAM, entonces allá no me está pidiendo contraseña. Adicional, tiene estas dos propiedades, show SQL value true Hibernate format SQL true. Finalmente, aquí nos dice que nos habla de como tal del elemento de persistencia, el esquema de persistencia, y para este caso pues tiene el valor update. Hay otro valor, de pronto lo vemos si no queda muy extenso este video, porque como les decía, estoy implementando esta misma funcionalidad pero con Eclipse Link. Con Eclipse Link pues no les quiero mostrar en este momento, pero pues cambian algunas cosas en este archivo porque la persistencia pues ya no sé, estoy haciendo pruebas. Inmediatamente configuro Eclipse Link como mi framework. Ya aquí empieza a trabajar es con Jakarta. Entonces en lugar de Javax me ha solicitado implementar Jakarta, entonces ya queda Jakarta Persistence y todos los demás Javax pues quedan con Jakarta. Otra cosa a tener en cuenta es que pues como ya es Eclipse Link, ya esto no iría Hibernate, porque ya sería Eclipse Link. Pero bueno, si no, de pronto pues más bien hacemos un video diferente, porque la idea es aprender, no es solo lo que nos dan, sino pues buscar y encontrar otras maneras y de pronto ver qué tal funciona y analizar pues realmente de pronto poner a correr dos aplicaciones, una con Hibernate y otra con Eclipse Link, ver la capacidad de respuesta, analizar este tipo de cosas para poder, digamos, asimismo conocer y ofrecer una excelente solución a nuestros clientes. Vamos a copiar este archivo completico, control C, y luego de eso me voy a ir a nuestro archivo al que acabamos de crear, voy a decirle control V. Realmente no va a cambiar nada porque estamos trabajando con el mismo servidor. ¿Qué habría que tener en cuenta? Que yo aquí estamos trabajando en el archivo esta unidad de persistencia para que no me genere conflicto con la que ya les acabé de enseñar. Pues vamos a llamarnos hotel ejemplo. Voy a decirle control C y aquí también debo cambiar ese nombre. Entonces ustedes lo cambian allá por la base de datos que tengan.
que deseen crear, los demás datos se mantienen. Entonces, ¿por qué? Porque yo aquí estoy en mi localhost, así se va a llamar la base de datos, y el resto, pues, realmente no tiene nada que, digamos, cambiar. Aquí en la parte superior no me pide nada. Esto ya saben que tiene que ver pues con los símbolos y todo pues que va a utilizar. Entonces que incluso en diseño web utilizamos UTF-8 por los caracteres especiales. Otro ejemplo, bueno, aquí voy a utilizar este simbolito de varios is para salvar todo. Con eso ya queda salvado. Voy a cerrar este persistence. Voy a cerrar persistent que tenía abierto. Y bueno, eh, vamos a crear eh, mi clase JPA-Utils, que como saben va a ser la encargada de crear esa unidad de persistencia. Entonces, si analizamos prueba ejemplo, este JPA-Utils está en un nuevo paquete. Ese nuevo paquete se llamó Utils. Entonces, yo tendría que crear un nuevo paquete. Estamos en Hotel Video. Yo voy a crear un nuevo paquete. New Package. Yo aquí, pues la verdad, así. Si estoy utilizando como Hotel Video punto utils. A ver, vamos a ver con punto eh, Hotel Video. Voy a decirle utils. Que me faltó algo, pero bueno. Así es la estructura de carpetas que he creado yo en este caso. Voy a decirle finalizar. Ya está creada aquí. Igual voy a revisar aquí. También es utils. Entonces, dentro de ese paquete utils que acabamos de crear, simplemente voy a decirle que voy a crear una nueva clase y esa clase se va a llamar JPA Utils. Eh, Esta se crea solita, entonces voy a decirle finalizar. Una vez la cree, pues la tenemos aquí, vemos que pues, realmente se ve muy igual a esta parte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy simplemente a copiar, control C, eh, control V. Vamos a, permítanme, vamos a démosle acá para que ustedes puedan observar bien el código. El código no tiene nada más. Esto es simple y sencillamente, pues es lo que nos dieron la configuración, la manera de crear. Aquí estamos llamando o creando un elemento Entity Manager Factory de la clase Entity Manager y es estático porque lo podemos llamar desde cualquier clase. Aquí hay algo que cambiar, entonces creo que lo único que hicimos fue esto. Vamos a, bueno, ahora lo revisamos. Este, creo este, entonces nosotros vamos a trabajar con la base de datos Hotel Ejemplo. Creo que no tiene nada más. Entonces voy a decirle guardar. Quedó guardado. Esta fue la que yo copié. La voy a cerrar. Voy a abrir aquí mi menú de la izquierda y voy a revisar. Estamos en Hotel Videos y voy a revisar el archivo de persistencia. Vamos a revisar el nombre que le di a la base de datos acá.
y efectivamente es hotel ejemplo. Voy a cerrarlo. Voy a borrar esto. No sé por qué algunas veces me ha presentado fallas. Voy a guardarle guardar. Listo, lo tengo. Tenemos los elementos básicos requeridos para que funcione nuestro proyecto con persistencia. ¿Qué nos queda en este momento? En este momento nos toca crear el paquete modelo. Vamos a ver si ya lo tenía creado. Aquí cerremos este. Tengo JPA IOTIX, tengo el controlador. Creo que no había creado el modelo. ¿Por qué? Porque aún no habíamos empezado a trabajar como tal con la base de datos. Entonces voy a crear un nuevo paquete y como vimos era con punto hotel video punto modelo. Listo, quedó creado nuestro paquete modelo. En el paquete modelo, pues vamos a tener en cuenta cuáles son las clases que van a hacer referencia a las entidades de las bases de datos. Entonces, tenemos una tabla ROMs. Bueno, como nosotros estamos creando algo de cero, yo este ROM lo llamé habitaciones. Entonces, para no demorarnos mucho en el video, eh, hagamos el ejercicio una vez. Eh, tenemos nuestra tabla habitaciones, va a tener un ID que va a ser de tipo entero y va a ser la llave primaria. En el caso de habitaciones, aquí decía un nombre y es varchar. Aquí teníamos un tipo de habitación, ya vimos por qué. No veo ningún inconveniente en esto porque nosotros a partir de nuestra interfaz gráfica, cuando el usuario interactúe, ya sea el administrador o el camarero o el recepcionista o la persona que haga el registro, nosotros en nuestra ventana podemos implementar que de acuerdo a la selección, ya aquí tendríamos no un checkbox, sino tendríamos como un menú desplegable. Entonces, de acuerdo a la selección que haga, pues que envíe, digamos que ese dato a ese elemento que estamos creando. Entonces no hay ningún problema. El status también es un selector de este tipo. ¿Por qué? Porque recuerden que la habitación puede estar ocupada, disponible, reservada o en mantenimiento. Y tenemos un precio. La otra tabla que teníamos era la tabla clientes. Adicional a eso teníamos la tabla reserva. Y cuando íbamos terminando con este ejemplo que habíamos encontrado, pues yo había encontrado en internet, vimos que uno de los requerimientos era la factura. Entonces, pues creamos en ese momento estos campos para la factura y des en cuenta, pues, cómo de pronto habíamos visto cómo crear las llaves foráneas para las relaciones y lo habíamos hecho a partir de código SQL en MySQL. Entonces, digamos que para no demorarnos, Eh, recuerden que nosotros siempre trabajamos y tenemos en cuenta qué tablas en la base de datos no tienen relación con ninguna otra para que al crearla no nos genere un conflicto. ¿Por qué? Porque si creo una tabla primero que ya tiene relación en la que le solicito los datos de otra, si esa no existe, pues me va a indicar que hay un error. Lo mismo puede suceder en Java. Sabemos que las primeras clases, de acuerdo a lo que habíamos visto, están habitaciones, podemos crear una nueva clase pero digamos que vamos a decir que se llama cliente y simplemente nosotros creamos la clase cliente. Recordemos la anotación, como es una clase, empieza con mayúscula
y le damos finalizar. Vamos a crear otra clase que se llame, la siguiente clase en el modelo es la clase habitación. Y recuerden algo importante, nosotros a nivel de clases pues estamos hablando de una clase, en este caso por eso aquí lo hacemos en singular, porque como tal esto se referencia a un objeto, habitación. Vamos a decir finalizar, pero en la base de datos pues tenemos una tabla y esa tabla pues cuando nosotros la abrimos ella tiene la relación de cada una de esas habitaciones, entonces allá es la tabla habitaciones. Mm, vamos a diligenciar esto y bueno, voy a tener la prudencia de pronto de que vean el código paso a paso, pero algo importante aquí, creo que eran dos anotaciones, control al Q y empezamos con Entity. Y la siguiente anotación es Table. Y a este table, si no estoy mal, abrimos paréntesis, decimos name, luego igual, corchetes y si estamos en habitación sería habitaciones. Aquí pues nos indica que eh, debemos importar eh, cantidad de persistencia de Java. Este me dice que importe, digamos que esta librería de Java persistencia, pero la que hace referencia a la tabla. Entonces ya, listo. Con eso eliminamos nosotros esos errores. Luego veamos que teníamos nosotros en, por ejemplo, habitación. Viene la anotación del ID y la anotación para que ese ID sea generado automáticamente. Entonces voy a pegar estos elementos. Aquí no me está pidiendo el ID. Aquí me genera un error, pero algo interesante de hacer las cosas paso a paso es que este error puede que se solucione importando, al igual que lo hicimos con las anotaciones anteriores, pero aquí dice que hay múltiples errores y pues yo creo que como ya se importó la persistencia, ese error no corresponde a esto. Entonces no se desesperen, que el error se soluciona simplemente diciéndole cuál es el ID. En este caso, el ID yo lo generé como entero. En la malla, digamos que con H2 se hizo con el elemento long, con la clase long, pero pues yo considero que siendo habitaciones no debe ser de ese tipo, pues es más pequeño. Entonces yo le voy a decir private in ID, creo que no era más, private in ID, punto y coma. Y como pueden darse cuenta, ya desapareció el error que me indicaba en la parte de arriba. Luego de esto, pues bueno, ¿qué tiene la habitación? Tiene el nombre de habitación, yo le di nombre, pues realmente esto lo hago porque independientemente de que sea un nombre, nosotros a nivel de string podemos almacenar números. Yo puedo decir en este caso que el nombre de la habitación puede ser 101, 102, 501, 1002, lo que yo desee. Entonces, voy a copiar estos cuatro atributos para no seguirnos demorando.
control V. A ver, aquí los errores que muestra inicialmente estas advertencias es porque simple y sencillamente dice que la variable no se ha utilizado. Entonces lo podemos ver. Dice, este campo o este valor de campo habitación no es usado. Así están los demás. Luego de eso, cuando creamos ya, eh, recordemos que a nivel de clases, lo siguiente es crear el constructor. Entonces, mm, en este caso, los constructores son métodos para construir nuestros objetos y deben ser públicos y debe tener el nombre de la clase. Habitación, como es un método constructor, pues lleva los paréntesis y dentro de lo que hemos utilizado hemos creado constructores vacíos. Este constructor vacío va a ser importante al momento de crear o de que corramos por primera vez nuestra aplicación. ¿Por qué? Si se dieron cuenta en el ejemplo que di al inicio, yo creé un cliente, pero no creé una habitación. El cliente también es independiente de las habitaciones, entonces por eso hice ese ejercicio. Y este constructor vacío va a permitir que de pronto la persistencia pues, cree la tabla como tal. Mm, lo nuevo sería crear el constructor con todos los elementos de la habitación. Entonces yo voy aquí, puedo hacerlo aquí, decirle clic derecho, ir aquí a Source y aquí en generar le digo generar constructor usando campos. Aquí están seleccionados todos los campos y nos dice que es un método público. Entonces simplemente le voy a decir generar. Voy a pausar el video un momentico. Listo, continuando con nuestra labor. Ya tenemos nuestros datos para habitación. Tenemos dos constructores, un constructor vacío y un constructor con todos sus campos. Ahora solo nos falta agregar los métodos get and set para poder acceder y modificar estos elementos. Recuerden que clic derecho, vamos a Source, Sensor, le damos Generar, Getters and Setter, y aquí seleccionamos, aquí le podemos decir seleccionar todos. Decimos Generar. Mm, Aquí hay un detalle en el constructor. Ah, bueno, no, no, así está bien. En el constructor, permítame, miro algo porque no recuerdo el ID que hicimos en la clase producto, porque pues si es autogenerado, nosotros no lo enviamos. Permítame un momento. Listo, eh, revisando aquí, están creados los get and set. Este método que me generó el sistema tiene un detalle y es que este super no debe ir y que este ID, como es autoincremental, no debemos incluirlo en el constructor. Y podemos verlo en la clase producto en la que se trabajó durante las clases del curso. Aquí tenemos el constructor vacío y luego tenemos el constructor con parámetros, con atributos. eh, y el ID no está agregado. ¿Por qué? Porque es autoincremental. Nosotros digamos que para diferenciar ese ID y no tener problemas, nosotros en habitaciones pues estamos utilizando, o bueno, yo lo pienso ser así,
con el nombre de la habitación sería el número de habitación o puede ser una palabra y el número. Entonces, en este caso ya tendríamos lista nuestra habitación. Yo aquí este ID sí lo incluí en el constructor y este super lo dejé. No, la verdad no debe ir. Entonces, a ver, yo aquí en qué paquete estoy. Estoy en Hotel Video. Listo. Ahora nosotros tenemos Hotel Video, estamos en modelo, estamos en habitación. Voy a cerrar habitación. Salvar y voy a ir a cliente. Un cliente, vamos a ir a prueba ejemplo cliente y veamos a ver si cometí el mismo error. Hay algo curioso. Yo aquí solo generé un constructor vacío y me funcionó. No generé el constructor con parámetros sin el ID, pero vamos a crearlo poco a poco. Empezamos con las anotaciones, pero las anotaciones van antes de el inicio de la clase. Control al Q, este es Entity, y Control al Q, esto es Table, y esto va entre paréntesis y dice Name igual, y en este caso sería clientes. Listo, aquí en este caso hay que importar y aquí importar. Listo. Aquí creamos la anotación para que el ID sea autoincremental. ¿Por qué pues he decidido mantener este ID autoincremental? Porque va a ser el ID como un consecutivo que llevo de los clientes en esa tabla, independientemente. eh, y algo que se puede hacer en la base de datos es que el número de documentos sea único. Con eso evitaríamos que se dupliquen los usuarios. Porque como tal con un ID autoincremental, mm, al ser de esta manera, pues en cierta forma no se está garantizando eh, que los datos sean únicos, que un cliente se crea una sola vez. Yo le puedo, un ID autoincremental y generar otro usuario con los mismos datos. Podríamos hacer ese ejemplo. Pero nosotros por medio del alter table en la base de datos podemos asignar un atributo unique al documento para que nadie más se pueda registrar con ese número de documento. Mm, algo importante pues es que no, por ejemplo, eso no se puede hacer con los nombres porque pues vemos el problema de que haya duplicidad en los nombres y muchas personas han tenido problemas con los homónimos, personas que se llaman exactamente igual. Entonces, son cositas que hay que tener en cuenta. Entonces aquí le damos private in, en este caso es ID, el error se va, efectivamente, y vamos a agregar los campos que tenía ya por lo otro. Entonces, ¿qué campos tenemos? Control C, Control V. ¿Qué campos tenemos? Nacionalidad, tipo de documento, número de documento. Eh, Podemos ver cómo la base de datos
de pronto me los crea en desorden. Vamos a ver el constructor, porque la idea es que tener nacionalidad del tipo documento seguido del número de documento, tener nombre del cliente, apellidos cliente, género, teléfono, email. Y eso me da de pronto claridad en algo. Puede ser que el constructor que yo genero con todos los elementos sea el que le dé orden a cada uno de estos atributos, porque pues el constructor los enviaría quizá en el orden que yo los estoy indicando. Entonces, bueno, seguimos de los atributos, vamos al constructor. El primero es un constructor vacío y luego vamos con el constructor por parámetros. Vamos a ver si nos lo crea en ese orden. Voy a hacer clic derecho, voy a decirle source, getters and setters, generar getters and setters. Ah, no, miento, estoy diciendo mentiras, cancelar, clic derecho, source, porque estamos tratando de crear el constructor. Este constructor usando campos, vamos a ver. A ver, aquí los mantiene en el orden que los tengo. Número de documento, nombre, cliente, género, teléfono, email. Vamos a ver. Seleccionar y le voy a decir generar. Recuerden que voy a eliminar el ID porque es auto incremental. Entonces este ID no va y este super no va. Y bueno, nacionalidad, tipo de documento, número de documento, nombre de cliente, apellido cliente, género, teléfono e email. Listo, en ese caso ya tendríamos constructor con parámetros. Ahora vamos a generar los get and set. La verdad son fáciles de declarar, pero pues es más rápido hacerlo de esta manera. Y pues creo que los diseñadores del entorno de desarrollo pues lo tuvieron en cuenta. Entonces, listo. Con esto habríamos culminado con la clase cliente. Voy a cerrar esto. Voy a guardar. Voy a cerrar este. Luego de eso seguiría en modelo una clase que sería la clase reserva. Reserva o reservación, no sé, así como deseen. Reservación. Voy a decirle finalizar. Y en la clase reservación, lo primero sería generar la anotación de entidad, entity, y la anotación de tabla. Y esta tabla pues será reservaciones. Listo, son reservaciones. Miremos que tengo yo en esta reservación. Table name, reservaciones, vamos bien. Esta que es la anotación que pues tenemos para generar el ID autoincremental, que como les digo, pues lo pienso hacer es como para tener una relación en la tabla. Sabemos que aquí es private y nosotros estamos con reservación. Creo que esta sí la cambié. Long ID. Y el error desaparece. Y luego
tenemos, bueno, tenemos que tener en cuenta algunos elementos. Entre esos, estas anotaciones. Aquí tengo una anotación many to one, muchos a uno, para este dato private, que pues realmente va a ser como el ID de la habitación, si recuerdan nuestra base de datos. Y a esta reservación también tengo que eh, relacionarle un cliente. Esto, ellos se van a relacionar por el ID. Entonces, bueno, estas dos anotaciones hay que tenerlas en cuenta. Listo. Y tenemos unos interesantes que de pronto también los vimos, que son la fecha de inicio, la fecha fin, una que es la que voy a capturar el momento en el que se hizo la reserva, porque yo puedo hacer la reserva en un determinado momento, pero la reserva puede ser para una o 2 semanas, no sé. La duración, esta duración nosotros pues, quizá debamos declarar un método aquí más abajo, puede ser en la clase, en el que digamos que duración va a ser igual a fecha final menos fecha inicial y con eso nos dé el número de días. Y a partir de un costo, de acuerdo a la habitación, lo multiplique por ese número de días, nos dé ese costo aquí. Entonces, bueno, explicado esto, vamos a agregar estos elementos a nuestra tabla. ¿Listo? Lo siguiente es crear el método constructor vacío. Estamos en reservación. Listo, tenemos un método vacío y vamos a generar mm, vamos a generar el método constructor con parámetros usando campos. Listo. Todos menos el ID. Hay un método donde omitir cal default constructor super. Aquí podemos darle este para que no me cree ese constructor de la superclase. Y voy a decirle generar. Y efectivamente ya no tengo ese super. Y tengo los métodos. Aquí tengo la habitación, el cliente, fecha de inicio, fecha de fin, costo. El ID, pues será el que nos genere. Mm, Listo, terminado eso, clic derecho, source y source, generar getter and setter. Mm, Seleccionar todos y le voy a decir que los genere. Listo, hemos terminado nuestra reservación. Voy a cerrar y nos queda la última clase por crear. Eh, Aquí hay un dilema. Venga, miramos por qué nos genera un error. Porque no se ha importado la persistencia. Hemos hecho esto. Aquí debe haber algún error. Import com. Esto está mal. Esto efectivamente me importó. Teniendo en cuenta que entonces por aquí debe haber otros errores.
Ah, no, aquí ya no porque están en el mismo modelo. La clase modelo está en el paquete modelo. Pero sí me debería pedir habitación. No me ha pedido importar habitación. Generación, persistencia. No. Permítame un momentico, miro la otra habitación que había creado, a ver cómo. Reservación. Ah, efectivamente, no había necesidad de importar las clases, en este caso cliente y habitación. Decidí guardar y ya me eliminó los errores de esta. Ya no los tengo acá. La última clase sería factura. Listo, generada la clase factura. Esa clase factura tiene su primera anotación y tiene la siguiente anotación que sería table eh, name igual a facturas. Una vez acá tenemos que, bueno, generar el ID. Importante también que sepan en la factura, aquí en Colombia, no sé, eh, la entidad encargada de los impuestos asigna una numeración por medio de resolución a cada empresa. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Esto se va, un ejemplo, reservación, factura. ¿Qué tengo en factura? Bueno, que por el momento, por el ejemplo, estamos generando el ID de manera automática. Ya sabemos que este error se va si le digo private long ID y luego esta factura pues va a tener unas anotaciones similares a reservación porque pues trae unos datos desde allá y es la manera en la que se van a relacionar. Entonces tenemos que va a tener un elemento reservación, muy seguramente va a ser el ID y también va a tener este elemento cliente, no lo voy a colocar. ¿Por qué? Porque la reservación, bueno, espérenme un momento. Mm, Voy a mirar la reservación acá. La reservación, pues la reservación está accediendo al cliente. Es que ya accede al cliente. Y si yo hago esto aquí nuevamente, cliente, cliente, juntos están ligados al ID. En cambio, ya tengo los datos acá. Voy a omitir en la creación de este, de este elemento de cliente. Entonces, voy a control C, copiar y pegar todo, pero tengo long, voy a eliminar este. O, sí, eliminémoslo. Quería dejar comentado, pero no. Listo. Estamos trabajando con la fecha en la que se genera la factura, un string forma de pago, el valor de la reserva, el impuesto pues generado para discriminarlo, que es lo que van a declarar, y eso nos va a arrojar un valor total. Una factura puede tener muchos más elementos,
pero estos son los que podemos capturar nosotros digamos, desde nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque ya una factura como tal ya puede estar digitalizada de manera que tenga el número de identificación tributario que corresponde a ese establecimiento. Eh, Aquí vamos a generar el constructor vacío. Algo que puedo acotar aquí es que el constructor vacío, cuando yo creo una clase, se supone que este está implícito ahí. Siempre ese constructor va a estar ahí, constructor vacío. Pero pues, digamos que lo que quiero dar a entender es que no comprendo la razón por la que indican que uno debe crearlo aquí. Aunque bueno, la otra razón puede ser que cuando yo utilizo un constructor, lo declaro dentro de la clase, de pronto necesito crear un objeto de esa clase. Si no tuviera todos los datos, por ejemplo, en este caso de un cliente, por ejemplo, Java no me va a permitir crearlo porque pues de pronto no tiene todos los atributos que solicita el constructor. Esa puede ser una de las razones. Aquí vamos a generar el constructor usando campos. Aquí ya me aparece seleccionado que no usar el constructor super por defecto. Voy a quitar el ID y con eso quedamos listos. Listo. Ahora vamos a generar los get and set. Seleccionar todos y le voy a decir generate y listo. Creo que con esto ya, digamos que hemos creado todas las clases correspondientes al modelo. Tengo una clase main modelo. Esta clase main modelo es por donde va a empezar nuestra aplicación, que sería la interfaz gráfica. Pero aquí nosotros en esto creamos un paquete de pruebas. Nuevo Java Package. Lo llamamos com.hotel video punto pruebas o tests como quieran. Digo finish y aquí voy a crear una nueva clase que voy a llamar registro cliente. Voy a decir que me genere el método main por defecto porque pues vamos a ejecutar para crear un cliente. Listo, voy a decirle salvar y voy a ir aquí, voy a cerrar factura, y ahora me está mostrando unos errores. Factura, aquí los mismos errores de hace un momento, la emoción no nos deja. Table, entity, y aquí me debió haber importado otras cosas que no debería importar, que pueden ser estas, por lo que lo pegué de la otra clase que ya había creado. Voy a decirle guardar y ya se ha ido el errorcito. Listo, voy a hacerlo de acá, minimizar como para ir viendo más ordenado. Tengo registro cliente, vistas, las vistas son las que ya tenemos creadas. En registro cliente voy a cerrar
registro cliente, voy a cerrar factura. Ahora voy a ir a registro cliente. Registro cliente. Aquí lo tengo como prueba cliente. Entonces, ya. Aquí lo que hice pues fue crear un listado de clientes que pues indudablemente cuando desee imprimir el listado pues voy a necesitar un objeto de tipo lista y que un cliente que se llama cliente prueba, ese cliente eh, pues tiene su nacionalidad. Como podemos ver aquí, yo no le generé el ID y luego pues utilizamos los métodos propios para invocar el entity Manager Factory que nos cree la persistencia. Aquí yo le estaba diciendo que la persistencia era para prueba ejemplo, entonces yo debo cambiarlo. Aquí creamos el Entity Manager como tal, iniciamos la transacción, estamos enviando el objeto se prueba, que es el cliente. Bueno, se genera una anotación, el commit y luego se cierra la conexión. Entonces, sencillo, es decir, control C, le digo control V. Bueno, aquí me imagino que voy a importar same cliente to client, no. Debo borrar este modelo porque me está trayendo cosas que no me debe traer. Vamos a ver este cliente de Hotel Video. Este sí es. Listo. Y ya me he eliminado todos los errores. Me falta un error que nos puede hacer fallar todo el sistema y de pronto después no caemos en cuenta. Es que nosotros nos vamos a conectar a Hotel Ejemplo. Y listo. Esto sería todo. ¿Por qué dejo los mismos datos? Porque pues como estamos creando una base de datos diferente, muy seguramente me almacenará estos datos. ¿Qué más les puedo decir? Creo que no necesito nada más porque ya creamos los tres documentos o los tres elementos importantes como era el POM, el archivo de persistencia, el JPA utils y pues ya tenemos como tal todo nuestro código listo para generar. Vamos a ver aquí, vamos a ver, vamos aquí a localhost, vamos a iniciar sesión. Este me gusta porque pues, si uno no ha interactuado, cierra la sesión. Estábamos con Hotel Prueba DB, prueba ejemplo que fue el que creamos. Me equivoqué, más diseñador. Es un poquito tedioso a ratos trabajar con esto porque parece que tuviera voluntad propia, entonces
cliente, tengo reservaciones, tengo facturas, esta factura. Aquí vemos que esto es lo que yo quiero evitar, que nos quede doble la conexión entre facturas y reservaciones al ID del cliente. ¿Por qué? Porque es que los datos del cliente los tengo en la reservación. Entonces, tengo prueba de ejemplo. Vamos a analizar qué sucede. Voy a ir a Eclipse. Voy a cerrar prueba ejemplo. Estoy en Hotel Video. Voy a dar clic derecho en registro cliente para realizar la prueba. Voy a decirle correr y voy a decirle que como una aplicación Java. Aquí empieza a trabajar, pero me debe arrojar un error. Esto les puede pasar. Esto lo hice a propósito y pues la verdad lo hice a propósito porque me costó trabajo comprenderlo. Realmente nadie me dijo qué era lo que pasaba. Pero pues aquí hay algo que dice que es con el Driver Manager Connector. Por aquí dice que hay una parte donde me muestra la línea donde creamos el Entity Manager. Bueno, aquí vamos a registro Java 32 y entonces registro Java 32 es donde está el Entity Manager Factory. El detalle es sencillo. La verdad busqué muchos tutoriales, pero como les indico, dijo una señora ya mayor de edad en una propaganda aquí, no me funciona. Entonces es muy sencillo. Voy a volver porque el único requisito aquí es irme a nueva y crear una base de datos. Esta base de datos se va a llamar Hotel Ejemplo. Control C, Control V. Le voy a decir crear, no más. Aquí está, no tiene nada, mire, por eso es que no amplía, porque no tiene nada, no tiene nada. Listo, volvamos a nuestro Eclipse. Vuelvo a registro, clic derecho, correr como aplicación Java. Empiezo a trabajar una vez más. Vamos a ver, por lo menos, mire, ya empezó a escribir las sentencias SQL y me registró el cliente. Como pueden ver, aquí se empieza todo en rojo, no se asusten por eso, es un proceso normal. Analicemos, aquí me dice que Hibernate creó la tabla clientes, que la ID es un entero, que no debe estar nulo y que es autoincremental. ¿Eso porque lo hace? Porque es la primary key y una llave primaria nunca debe ser nula. Por defecto nos crea todos los string como tipo varchar de 255, lo podemos ver acá. Y aquí indica que la llave primaria es el ID. Cuando uno no indica este comando, digamos que por defecto se genera de esta manera la tabla. No recuerdo, no, digamos que no tengo en este momento la manera de explicárselos de una forma fácil de entender, pero es así. Aquí ya me creó la tabla facturas. Veamos que yo creé con un in, aquí lo creo con un begin, un
entero grande. Veamos esta sí la creo con un integer y entonces esta debe tener un long en Java. Y aquí en la base de datos lo creo como begin. Habitaciones sí me lo dejo como tipo in integer y tenemos reservaciones también utilizamos tipo long en Java. Entonces aquí utilizo begin. Adicional a eso, crea las tablas de una manera normal. Luego las altera. Entonces aquí tenemos que alteró la tabla de facturas que le agregó este constraint es como para indicar otros tipos de operaciones o relaciones y operaciones. Este constraint aquí dice que la llave primaria le dio como una asignación y dice que la llave primaria que va ligada como que es reservación ID y que hace referencia a la tabla de reservaciones, la columna ID. Eso es lo que nos dice ahí. Hizo lo mismo con reservaciones, pero en reservaciones lo hizo dos veces. ¿Por qué? Porque genera una llave primaria para el ID del cliente que hace referencia a la tabla clientes en la columna ID y generó otro que tiene que ver con la habitación. Entonces genera una llave foránea de la habitación y hace referencia a la tabla de habitaciones en su ID. Eso fue lo que hizo en este momento. Luego, siguiendo nuestro registro de usuario, recuerden que aquí generó un prepare statement, por eso utiliza los signos de interrogación, porque está delegando la responsabilidad de asignar esos valores que indica aquí arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tipo de documento. Aquí lo podemos ver mejor. O sea, esto lo muestro, pero pues realmente lo generó directamente en Java a través de Hibernate, el framework, trabajando trabajando la persistencia. Ahora, pues solo eh, nos queda mirar qué ha ocurrido en nuestra base de datos. Veamos a ver, aquí le damos a actualizar y vemos que como tal ejemplo, hotel ejemplo, nosotros tenemos hotel ejemplo, pues la que yo había creado aquí anteriormente, hotel prueba ejemplo. Voy a seleccionar esta base de datos, tengo las cuatro tablas, pero vamos a hacer lo que se ha hecho en los casos anteriores. Efectivamente, yo les dije que le iba a quitar una línea. Eh, bueno, esto es más fácil. Esta va acá, esta va acá. Y esta de pronto si le doy la vuelta lo ordene mejor. Como les mostraba en la tabla anterior, facturas, estaba enlazado al ID del cliente, al igual que reservaciones, clientes ID. Entonces había otro cruce aquí. Pero pues realmente en este caso creo que lo logramos. Hemos cumplido el cometido, ya tenemos nuestra base de datos, podemos empezar
construir la interfaz gráfica y trabajar de nuevo eh, con nuestras bases de datos, ya creándolos. Habría que generar habitaciones, habría que generar clientes, pero bueno, las habitaciones es lo primero. Ya después llega un cliente listo y ya si quiere hacer una reservación, empiezo con mi reservación y a generar facturas. Deseo hacer algo. Como les decía, este WAM, si yo me voy aquí al servidor a casa, bueno, no me ha sacado. Me permite también trabajar con MariaDB. Hagamos el ejemplo un momentico acá. Si voy a localhost, estamos en el puerto 3306. Voy a ir aquí a admin 4.8.1 y aquí empiezo, pero empiezo con otra base de datos. Es más, aquí puedo trabajar varias. Miren, me muestra que desde este administrador puedo trabajar con SQLite, SQLite 2, Postgres, Oracle, MSQL, MySQL, MSQL, MongoDB, que es una una base de datos no relacional. Esta sí no la había visto, Elasticsearch, y dice que es una prueba beta. Entonces, bueno, con esta no voy a trabajar. Miremos algo acá. Entro acá. No, pues estoy con el login, no me deja hacerlo. Listo, no quedó para una próxima oportunidad, pero sí vamos a trabajar con. Yo selecciono con qué motor de bases de datos quiero trabajar y si quiero trabajar con MariaDB, me va a dejar hacerlo y va a trabajar por medio del puerto 3307. ¿Qué deseo hacer ahorita? Deseo finalizar, en este caso va a ir a WAM, este icono verdecito, y le voy a decir que detenga todos los servicios. ¿Por qué? Porque deseo activar SAM, a ver si podemos crear la base de datos en SAM. No lo hago en MySQL porque ya pues eso lo hemos hecho. En este momento no conecta, me va a decir que el servidor está desconectado porque acabamos de detener el servidor, efectivamente. Entonces vamos a activar SAM, inicio el Apache, inicio MySQL, luego de esto minimizo, voy a esperar un momentico, lo voy a decir refrescar, voy a decirle avanzado, aceptar el riesgo y continuar, y ahora estamos en SAM. Entonces, para acceder, vamos a phpMyAdmin. Aquí me muestra, bueno, las bases de datos que yo he creado. Aquí me muestra este prueba DB, que creo que ya la hemos hecho. Pero como verán, no tengo ninguna otra. Entonces, ya vimos que para que me funcione debo crear la base de datos. Voy a decirle si lo mantiene. No. Vamos a Eclipse. Vamos a copiar. Control V pegar. Aquí no está otro ejemplo porque este es el otro motor de base de datos. No está. Voy a decir crear y ahora me aparece aquí. Como vemos, no tiene nada, digamos, en este momento. Voy a ir nuevamente a Eclipse, perdón, y voy a ir a registro clientes, correr como Java aplicación. Vamos a ver si tiene el mismo efecto. Está empezando a trabajar y efectivamente funcionó.
No miramos en WAM si había creado el usuario. Vamos a verlo en esta. Ya hemos visto que lo que escribe, vamos a ir a ejemplo. Eh, Vamos a mirar el diagrama diseñador. Efectivamente, clientes, facturas, cliente, factura, cliente, reservaciones, cliente, habitaciones, uno por acá, facturas por acá, aquí trabajó mejor, eh, clientes, clientes, clientes. Me molesta cuando se pega. Y aquí está nuestra base de datos. Entonces, listo, se parece mucho a lo que ya teníamos. Yo puedo guardar este esquema, digamos que para que lo tenga así, me permite darle un título. Aquí tengo, digamos que un menú de opciones. Entonces puedo guardarlo pues para tenerlo ahí. De pronto, cuando lo guardo, ya no se me desordena y va a mantenerse de esta forma. Pero vamos a otro ejemplo y vamos a ir a clientes. Y en este momento me está indicando los datos que le habíamos dado y que coinciden con los que les mostré inicialmente en SAM. Eh, una vez más, agradezco a todas las personas que se han suscrito, a todas las personas que apoyan el canal con un like. Como les indico, eso es un aliciente para continuar. Espero que realmente podamos aprender y que veamos cómo de pronto, como les ha pasado a muchos, tenemos muchas fallas e incluso he tenido la oportunidad de ver algunos programadores o aprendices que ya llevan más tiempo que nosotros, mm, que aún no saben de pronto buscar información y se enredan y si no consiguen quien les ayude, de pronto no pueden avanzar. Eso es un obstáculo, la verdad es frustrante. Entonces la idea de estos videos siempre ha sido que conozcan de primera mano, eh, como si estuvieran en el ámbito de desarrollo, cuáles fueron las fallas que presentaron y por qué. Entonces, ese es mi interés. Me gustaría que de verdad deje alguien algún comentario, aunque sea uno, sería gratificante y de pronto ir abriendo la posibilidad a los estudiantes de Alura, pues no sé, independientemente del país que estemos, o los que estemos aquí en Colombia, tengo dos compañeros, un ingeniero electrónico y un futuro ingeniero de sistemas. Aquí de la Uniminuto tengo un ingeniero electrónico, la verdad no recuerdo de qué universidad, pero pues este es un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer, de cosas grandes y podemos dar inicio a una startup. Eh, el obstáculo, digamos que los límites los ponemos nosotros. Les deseo muchos éxitos, muchas bendiciones. Viene ya a empezar a trabajar con las tablas, con la interfaz gráfica. Los que siguieron hace unos dos videos, les dejé un tutorial con el que ya sabían cómo crear las tablitas. Pueden ir creando ya su interfaz para el dashboard, digámoslo así. Eh, por aquí yo traía algo. Creo que sí. A ver, estamos con Hotel Video. Vamos con prueba ejemplo.
Se me perdió, prueba ejemplo, prueba ejemplo, prueba ejemplo, prueba ejemplo, prueba cliente. Aquí en imágenes se me perdió, estoy confundido, se me perdió. Prueba ejemplo, tengo vista, en vistas, creo que tengo Welcome Login Dashboard. Voy a decirle abrir con Sam Builder para que vean que he seguido trabajando en el nuevo proyecto. Recuerden que creamos un proyecto sencillo, lo convertimos en un proyecto Maven. Luego hicimos toda esta conectividad, creamos la persistencia. Me parece interesante. Yo aquí estaba tratando de crear una interfaz, aquí les voy a mostrar, a compartir. Entonces la idea es de pronto para mí, los que han visto ya algo de diseño web, que aquí queden, digamos, registrado que usuario es el que está y si quiere acceder a las habitaciones, a los clientes, administrar, entonces que desde aquí se pueda cambiar esto y no esté cada una de las tablas. Básicamente eso es lo que llevo en el momento, pero pues como saben, estoy dispuesto a compartir con ustedes el conocimiento. Una vez más, les deseo muchos éxitos, bendiciones. Próximamente, adicional, si puedo en el próximo video les mostraré la implementación no con Hibernate, sino con Eclipse Link. Muchos éxitos, Dios los bendiga.